Hola, hola a toda la familia de YouTube. Acá les saluda José Andías en el módulo 17 de nuestro curso educativo de Profit. El día de hoy vamos a hablar acerca de un concepto muy importante que estuvimos comentando en nuestro canal Premium justamente por unas señales que enviamos la semana pasada, que es el concepto de las correlaciones de pares de divisas. Hoy vamos a hablar qué es una correlación positiva, qué es una correlación negativa y cómo detectarlas y cómo estas correlaciones pueden impactar en nuestras operaciones. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. No te cuesta absolutamente nada, dale clic al botón de suscribirte, pero nos ayudas muchísimo para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir ayudando a personas a que reciban información de alto valor relacionada con este mundo del trading de manera 100% gratuita. Así que comenzamos. Vamos a compartir la pantalla y comenzamos con la clase del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de las correlaciones de los pares de divisas, pero para eso es muy importante que entendamos el siguiente concepto. Lo que nosotros tenemos que entender, señores, es que cuando nosotros hablamos de los pares de divisas, tenemos una divisa principal y tenemos una divisa secundaria. ¿Ok? Por ejemplo, el dólar americano frente al yen japonés. Esto significa que, por ejemplo, al precio actual, si nosotros vamos ahorita, es 147.5, lo que significa que un dólar americano es igual a 147.52 yenes japoneses. ¿Ok? De hecho, esto nosotros lo podemos validar. Ok, esto yo lo hice ahorita, pero lo voy a volver a recalear. 147.52. 147.52 yenes japoneses son equivalentes a un dólar americano. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que en función del movimiento de la divisa, este gráfico va a cambiar. Lo que tenemos que entender es de que si el precio sube, ¿ok? Si el precio sube, o sea, si el gráfico se va hacia arriba, es porque la moneda principal, la divisa principal, se está apreciando, está aumentando en su valor. Mientras que si el precio baja es porque la divisa principal se está depreciando. O sea, que si vemos que el gráfico está bajando, es porque el dólar se está depreciando con respecto al yen japonés. ¿Qué significa? Que pensemos que yo estoy en Japón, ¿verdad? Y yo me quiero ir a comprar un juguito, que el juguito tiene un valor aproximado de un dólar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo fui el lunes 3 de marzo a comprarme el juguito en Japón y me encontré con que mi juguito me costó 151 yenes, ¿ok? Luego, yo hoy nuevamente me fui a comprar el juguito, ¿verdad? Pero el juguito, el día viernes, por ejemplo, de esa misma semana, me costó 146 yenes. O sea que el valor del yen japonés, o mejor dicho, del dólar con respecto al yen japonés, el dólar se depreció con respecto al yen japonés en este tiempo. O sea que si yo ganara en dólares en Japón, por ejemplo, me afectaría. ¿Por qué? Porque ahorita yo tengo 4 yenes menos por cada dólar. O sea, puedo comprar menos cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? De que la divisa principal hace referencia principalmente al movimiento del mercado. Lo que tenemos que entender, que esto es algo muy importante, es, por ejemplo, ¿qué pasa ok, dólar yen está bajando? Vamos a ver, dólar CHF también está bajando. Vamos a ver dólar SAR,
también está bajando. Bueno, aquí tuvo una pequeña subida, pero también está bajando. Vamos a ver dólar NOC. Mm, también está bajando. Vamos a ver dólar Mexican peso. También está bajando. O sea, qué interesante es que todas las divisas que tienen como moneda principal el dólar están bajando. Dólar CAD, bueno, está bajando y aquí tuvo una pequeña subida. Tenemos que entender algo. Como son dos divisas, ok, no es solo una, es el dólar canadiense y es el dólar. Yo puedo decir, sí, la divisa principal, el dólar se está depreciando con respecto a las otras. Pero puede ser que por algún motivo político, ¿verdad? El dólar canadiense comenzó a agarrar más fuerza o empezó a tener un cambio mayor, quizá por alguna noticia o por alguna razón en particular de que algo ocurrió en Canadá, alguna noticia con respecto a algún tema económico dentro del país que afectó. Porque al final del día son dos divisas, no es una sola. Pero en la mayoría de los casos, si se dan cuenta, son similares. Gráfico bajando, USDJPY gráfico bajando, USDCHF gráfico bajando, USDSAR, bueno, aquí se pegó subida, ¿verdad? NOC bajando, México bajando. Que quiero nada más quedarme quizá con estos tres. CHF bajando, NOC bajando, México bajando. Si yo, por ejemplo, hubiera realizado una operación en venta, les voy a dar un caso, no sé, pensemos que yo, por ejemplo, aquí hubiera hecho una operación en venta en el dólar CHF, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Yo esa misma operación podría haberla hecho en el dólar NOC, creo que es como acá comparativamente hablando. Y yo esa misma operación la podría haber hecho en el dólar Mexican peso o peso mexicano, dólar peso mexicano. Y en todas debería haberme ido en profit, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas las divisas bajaron. No de una forma perfecta, pero de una forma muy similar. Y esto que lo estoy viendo en temporalidad de 1 hora, lo puedo ver en temporalidad 4, en temporalidad de 5 minutos, y voy a ver que hay una correlación. ¿Ok? Cuando una divisa baja y la otra divisa también baja, eso nosotros le llamamos correlación positiva, ¿ok? La correlación positiva es cuando hay dos divisas que se mueven en una misma dirección. Dos pares de divisas que se mueven en una misma dirección. O las dos van para arriba o las dos van para abajo. ¿Ok? Vamos a ver el caso, por ejemplo, de las libras. Aquí yo traté de ordenártelas con respecto a libras, por ejemplo. Libra dólar va subiendo, Libra CAD va subiendo, de hecho yo tomé esta operación en Libra CAD, me tomó TP3, GBP NZD va subiendo, de hecho GBP CAD, GBP NZD se parece mucho, GBP AUD va subiendo, GBP JPY va subiendo, GBP NZD y GBP AUD mira que son casi idénticos el gráfico. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en GBP, mira, GBP CAD, yo tomé una compra y gané. ¿Qué pasa si yo esa misma compra la hubiera tomado en GBP NZD? ¡Pum! La gané. Obviamente, aquí hay zonas, ¿verdad? También hay zonas, hay bloques de orden, hay muchas cosas también. Ahorita vamos a conversar cómo manejarlo. ¿Y qué pasó en GBP AUD? Ah, mira, GBP AUD también la podría haber ganado. Si no gané una, quizá podría haber venido y podría haberme ganado tres, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo necesito que ustedes entiendan? Que esto es, por ejemplo, una correlación positiva, ¿verdad? Si bien no son idénticos, por ejemplo, mira GBP Yen. GBP Yen, el gráfico no está igual. Si nosotros tomamos una operación en GBP Yen, de hecho también la ganamos una operación en compra, pero si ven, este gráfico no es igual a este gráfico.
o a este que ya son mucho más similares. ¿Por qué? Porque recordemos de que es la libra contra el yen japonés. ¿Cuántos yenes japoneses son equivalentes a una libra esterlina? Aquí también entra a jugar qué pasó con el yen japonés. ¿Será que pasó algo en Japón que generó un movimiento mayor con respecto a la libra? También pudo haber sido, ¿verdad? GBP-CHF, también un gráfico que tiende a ser un poco más diferente, es más parecido al GBP-JPY. Vamos a ver los euros, por ejemplo. Euro dólar subiendo, euro libra subiendo, euro CHF subiendo, euro NZD subiendo, euro JPY subiendo, quizá con una estructura diferente, euro CAD subiendo, euro UD subiendo. Si yo veo euro CAD y euro UD, son muy parecidos los gráficos, ¿verdad? Son muy parecidos los gráficos. Vamos a limpiar acá. Gráfico de euro UD, gráfico de euro CAD. Entonces, lo que quiero que entiendan es que esto ¿qué es? Es una correlación positiva. Ahora, quiero que le coloquen muchísima atención a esto. Por ejemplo, vamos a ver. CAD Yen va bajando y GBP CAD va subiendo. Y quiero que vean lo siguiente. Voy a bajarlo acá y quiero que vean GBP CAD y CAD Yen. GBP CAD y CAD Yen. Pareciera que si yo invierto el gráfico, o sea, si pongo el gráfico al revés, inclusive podría ser hasta similar, muy similar, pero en la otra dirección. Esto nosotros le llamamos correlación, pero una correlación negativa, ¿ok? Que es que cuando uno baja, el otro sube. ¿Por qué? ¿Cuál es la divisa fuerte aquí? El canadiense. Y aquí el canadiense está como una divisa secundaria. ¿Ok? Esto a nosotros le llamamos lo que es una correlación negativa, ¿verdad? O también lo podríamos ver con el USD CAD, que USD CAD más bien se ve como que va hacia arriba y si vemos CAD Yen, vemos como si va hacia abajo. ¿Ok? Esto es justamente lo que es correlación negativa. Cuando en un gráfico, por ejemplo, vemos que se está yendo hacia abajo y en el otro prácticamente al mismo tiempo se está yendo hacia arriba. Entonces, José, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué tenemos que saber? ¿De qué me sirve para mí entender el concepto de correlación? Pues muy sencillo. La correlación te va a ayudar para que cuando tú tomes una operación, por ejemplo, pensemos que yo estoy tomando una operación al mismo tiempo en USD CHF, ¿verdad? Y en USD NOK. ¿Qué pasa aquí? Yo voy a entrar en dos operaciones que son en dos activos que yo sé que están grandemente correlacionados. Esto me ocurre lo siguiente. Si yo gano las dos, espectacular. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo voy un 1-3 y si gané las dos, me fui un +6. Prácticamente haciendo un análisis muy similar. Mientras que si yo pierdo las dos, pues ya me voy en un -2% y dupliqué mi riesgo. Entonces, yo tengo varias opciones, de hecho te las anoté acá, que me ven de repente mirando, porque tengo apuntes también para hablarles de lo más importante de cada tema. Pero con respecto al tema de las correlaciones, bueno, primero, ¿qué podemos hacer? Podemos entrar a las dos con un 1%, riesgo normal, y lo tomo como dos operaciones independientes. Puedo entrar a las dos con un 0.5. Como yo sé que las dos se van a comportar de una forma similar, puedo arriesgar un 0.5%. Si las gano, igualmente voy a estar como si hubiera ganado una, o si las pierdo, por lo menos perdí el 1%, como si me hubiera arriesgado en una, no como si me hubiera arriesgado en las dos. Puedo buscar
la que tenga más confirmaciones. ¿Por qué? Porque, ojo aquí, puede ser que yo diga, ok, voy a entrar en una venta en NOC y quiero entrar en una venta en USSHF, pero, no sé, te voy a dar un caso. Aquí yo en USSHF no veo bien cuál es mi última vela alcista, no logro encontrar bien mi bloque de órdenes, mientras que aquí en NOC ya sí yo lo veo clarito. Si lo veo clarito, ¿verdad? Si tengo acá mi última vela alcista anterior al movimiento bajista, si puedo sacar el 50% del bloque, por ejemplo, puedo venirme acá, puedo sacar el 50% del bloque súper bien, veo que reacciona el 50% del bloque y despega, entonces la verdad que me queda súper bien la operación, entonces mejor entro en NOC, que sé que cumple con más confirmaciones que USSHF. Porque puede ser que las dos se den, pero que una por un mechazo te sacó y la otra sí se dio. Y al final perdiste una y ganaste una. Entonces, y por último, entrar a la que llegue primero. ¿Por qué yo te coloco las opciones? Porque tú tienes que discernir. La correlación se utiliza como una confirmación más que te ayuda a ver de alguna manera si ese análisis que tú estás haciendo es correcto o no. Cuando tú, por ejemplo, le estás dando seguimiento a una divisa que sabes que está correlacionada con la divisa que tú estás analizando y ves que te está yendo en la misma dirección, está bien. Ahora, si tú en un euro NOC estás buscando una compra y en un euro CHIF estás buscando una venta, algo tienes que preguntarte y decir quizá qué está pasando. Mira, por ejemplo, ahorita está subiendo un poquitito y Euronoc está subiendo un poquitito. Entonces, tienes que también preguntarte y decir quizá estaré viendo algo en una que en la otra no estoy viendo, porque en una estoy buscando compras y en la otra estoy buscando ventas. Ahí es muy importante que analices el concepto de la correlación. ¿Por qué? Porque al final del día estamos hablando de divisas. Y como hablamos de divisas, por ejemplo, el dólar como tal se va a comportar de manera equitativa en todos. Y cuando hay una desvalorización del dólar, sabemos que en todas va a haber una bajada fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mercado que se mueve en base a la oferta, a la demanda y a conceptos que también están asociados a temas fundamentales y económicos de los diferentes países. Entonces, señores, esto es con respecto al tema de correlaciones. Y en el siguiente video, módulo 18, vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a dar una maestría de gestión. Hicimos una anteriormente, pero yo estaba colocando música de fondo y eso como que lo tomaron como copyright. Entonces, en el siguiente video vamos a estar nuevamente tocando este tema. Nos vemos hasta el siguiente módulo. Bendiciones. Chao, chao.